Mis hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a una entrega más de El Libro de los Salmos en este jueves de estudio bíblico. Damos la bienvenida a todos los hermanos que se van conectando por medio de nuestro canal de YouTube. En la noche de hoy tenemos el estudio del Salmo número 65. Así que donde quiera que ustedes estén, como siempre, les pido que tomen un tiempo para este estudio y antes de cualquier cosa vamos a poner en manos del Señor nuestro estudio esta noche, así que acompáñenme a orar. Mi Señor amado, mi Dios, queremos darte gracias en esta noche por permitirnos acercarnos a tu palabra. Te pido por favor que en el Salmo 65 podamos descubrir las verdades que han quedado escritas ahí para nosotros. Te pido que por medio de este estudio, Señor, tú te glorifiques, nos ayudes a avanzar en la santificación, en esa progresión espiritual que necesitamos para nuestras vidas. Te pido por favor que te glorifiques en este estudio, que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan y a aquellos que aún tendrán la oportunidad de verlo después en el canal de YouTube. Bendice, Señor, cada corazón, cada alma que se acerca sedienta al estudio de tu palabra. Bendice mi vida, por favor, para que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Señor, sino solamente aquella que sea útil y sana en la edificación de tu pueblo. Bendice, Señor, tu palabra en esta noche y te pido que las cosas que están reveladas ahí para nosotros nos sean descubiertas una vez nos adentremos en este salmo. Gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, la cual siempre nos deja, Señor, de primera mano. No estamos a tientas, no estamos solos en esto. No simplemente hablamos cosas que nos inventamos, sino que tú has dejado en tu palabra un recurso muy útil y necesario para tu pueblo. Para nosotros, Señor, es la única norma de fe y conducta, como dijeran los hombres en el pasado. Y así queremos tomarla en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia, al permitirnos por tu Espíritu Santo poder interpretar y poner en práctica estas verdades que encontramos en tu palabra. Te honramos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, como les decía, entonces vamos con la lectura del Salmo 65. Dice la Escritura. Para el director del coro, Salmo de David, cántico. Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios. A ti se cumplirá el voto. Oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar, el que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente, allanas sus camellones, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes, y tus huellas destilan grasa. Destilan los pastos del desierto, y los collados se adornan de alegría. Las praderas se visten de rebaños, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, sí, cantan. Hasta aquí lo que dice la palabra del Señor en esta noche. En el año 1980,
El monte Santa Elena, en el estado de Washington, en los Estados Unidos, hizo erupción con una fuerza devastadora. En pocos minutos, millones de árboles fueron arrancados de raíz. Pueblos enteros quedaron cubiertos de ceniza y la vida desapareció de cientos de kilómetros cuadrados. Los científicos afirmaban que aquel paisaje permanecería estéril al menos durante décadas. Sin embargo, sucedió algo que los científicos no esperaban. Con el paso de los años comenzaron a aparecer pequeños brotes de vegetación. Luego, ellos pudieron darse cuenta cómo empezaron a regresar los insectos, después las aves, después los mamíferos, y donde antes hubo muerte y devastación, comenzó a surgir nuevamente la vida. Lo que parecía en su momento una tierra condenada, terminó convirtiéndose otra vez en un ecosistema lleno de abundancia. Aquella recuperación de los terrenos después de la erupción del Santa Elena maravilló por completo a los científicos, porque les recordó una realidad presente en toda la creación, una realidad que ellos habían obviado al principio. Y es que existe una capacidad extraordinaria para renovarse cuando las condiciones adecuadas son restauradas. Este tipo de milagros, mis hermanos, en la naturaleza son más frecuentes de lo que pensamos. Sin embargo, la Biblia es muy clara cuando nos dice que el problema más profundo de la creación no es ecológico, sino espiritual. La razón por la cual existe dolor, sequía, violencia y desorden no es simplemente porque la naturaleza experimenta una devastación debido a algún fenómeno en particular. El principal problema que tenemos es el pecado que ha contaminado por completo a la creación. Y precisamente el Salmo 65 resulta tan extraordinario, mis hermanos. David comienza hablando del perdón de los pecados y termina escribiendo montes que cantan. Es impresionante esa progresión. Termina escribiendo campos que rebosan y valles cubiertos de trigo. Tal vez nos preguntemos el por qué, y la respuesta está dentro del mismo salmo. Porque Dios restaura siempre, pero la restauración de Dios comienza con el hombre siendo reconciliado con su Creador. Como ustedes y yo sabemos, el pecado rompió la armonía entre Dios, el hombre y la creación. Esa primera sentencia allí en Génesis dejó dictaminado el hecho de que entre Dios y el hombre no había ya más una comunión, y entre el hombre y la naturaleza también empezó a abrirse una brecha muy grande. La gracia, entonces, debe comenzar restaurando al pecador para terminar así restaurando a la naturaleza y restaurando la creación. Ese es precisamente el movimiento que vamos a encontrar en el Salmo 65. Nuestro salmo, mis hermanos, pertenece al grupo de himnos de alabanza escrito por David. Él es el autor, el título, el epítome así lo dice. Sin embargo, posee una característica muy particular. Des en cuenta que no inicia celebrando las bendiciones materiales. Lo que el salmista recalca al principio de este poema o de este cántico, como lo dice el mismo salmo, es que empieza mostrando la gracia redentora de Dios. Y eso es bastante particular dentro de los salmos que tenemos escritos por David. Yo, sin embargo, probablemente hubiera comenzado hablando de cosechas, de lluvia, o de la abundancia que está escrita al final de nuestros salmos, Sin embargo, el inspirado David no lo hace de esa forma. Antes de contemplar todos los campos fértiles, el salmista contempla su propio corazón que ha sido perdonado. Antes de admirar la lluvia, David admira la misericordia de Dios. Antes de celebrar la abundancia, David celebra la expiación
de los pecados. Esto es maravilloso. Y ese orden que encontramos dentro del Salmo 65 es profundamente teológico, porque el bienestar del pueblo de Dios nunca constituye el fundamento de la alabanza a Dios mismo. El fundamento de la alabanza, usted y yo lo sabemos, es la persona de Dios y no nuestro bienestar. Si pudiéramos tratar de hacer una pregunta al escritor, tal vez pudiera ser, ¿por qué toda la creación debe alabar a Dios? Si pudiéramos estar frente a frente con David, pudiéramos preguntarle, bueno, David, ¿por qué la creación debe alabar a Dios? Y la respuesta que da David dentro de este salmo está desarrollada en tres partes. David da tres razones para responder a esta pregunta. Primero, porque Dios perdona al pecador. Segundo, porque Dios gobierna soberanamente a su creación. Y tercero, porque Dios bendice y sostiene a dicha creación. Lo interesante de estas tres razones, de que por qué Dios merece la alabanza, porque perdona al pecador, porque gobierna el universo y porque sostiene y bendice a su creación, es que si usted va a notar, es que puede ver una progresión, una forma de progresión dentro de lo que David está escribiendo. Si usted nota los movimientos dentro de las estrofas de este cántico, podrá ver que primero David comienza hablando del templo, continúa hablando después sobre las naciones y termina alcanzando a toda la tierra. En otras palabras, David está ampliando continuamente el horizonte. Por favor, miren cómo él empieza con el creyente, ¿cierto? Comienza con el perdón de Dios hacia el hombre y de cómo Dios llama y acerca al individuo. Luego, mira al mundo. David mira a su alrededor, ve al mundo y termina contemplando a toda la creación. Esta progresión, mis hermanos, anticipa el gran desarrollo del plan redentor que va a culminar en Cristo. Pues Cristo, como lo dice la misma palabra, algo que veremos ahorita más adelante, vino a reconciliar consigo todas las cosas. Por eso, mis hermanos, este salmo de esta noche, nuestro Salmo 95, no solamente habla de agricultura. Lo que realmente está enfocando David es el reino de Dios. Habla del alcance universal de la gracia de Dios. Habla del Dios que salva, habla del Dios que gobierna y finalmente que restaurará por completo a toda la creación. Muy bien. Entrando ya de lleno en lo que es la escritura de nuestro salmo, como he hablado en pasadas ocasiones, esto es poesía hebrea y debe interpretarse como tal. Así que la estructura dentro del salmo nos va a mostrar tres estrofas que están marcadas por unas divisiones importantes. Hay tres escenas dentro de esas divisiones, dentro de esas estrofas, y están perfectamente delimitadas. Primera escena, Dios merece alabanza porque perdona al pecador, eso lo podemos ver en los versículos 1 al 4. Ahí está la primera estrofa. La segunda estrofa o segunda escena, Dios merece alabanza porque gobierna al universo, los movimientos que les decía anteriormente. Esto los ve claramente en los versículos 5 al 8. Y la tercera estrofa o la tercera escena, vemos que Dios merece alabanza porque sostiene y bendice la creación. Esto lo pueden ver en los versículos 9 al 13. Claramente, mis hermanos, lo que David quiere dejar en el corazón de su audiencia es que el Dios que perdona al pecador es el mismo Dios que gobierna soberanamente el mundo y es el mismo Dios que sostiene abundantemente toda la creación. Por eso, dentro de estas tres estrofas hay un hilo conductor que se cuela claramente y es Dios merece toda la alabanza, toda la tierra, toda la creación debe rendirle alabanza a Dios. Quiero que observe también cómo David nunca separa la gracia de la soberanía, pero tampoco separa la soberanía de Dios de la providencia, y son los tres movimientos de Dios ahí. Empieza hablando de la gracia, luego
de la soberanía sobre las naciones y por último sobre la providencia de Dios. Y no hay una separación y no pudiéramos hacerla de forma legítima dentro de nuestro salmo. Básicamente por la razón principal teológica que Dios no tiene divisiones. Uno de los atributos que vimos en nuestra iglesia ya hace algún tiempo, uno de los atributos de Dios es la unicidad de Dios. No hay compartimientos en Dios. Dios no tiene diferentes formas en que podamos verlos. Es un solo Dios. Por eso David puede claramente hablar de la gracia, la soberanía y la providencia dentro del mismo cántico, porque entiende claramente esa verdad. Dios es uno. Dios es uno. Y esa visión integral, mis hermanos, constituye una de las características más hermosas del ser de Dios. No podemos encontrar divisiones en Dios. Y parte de lo que encontramos en su palabra es que Dios no habla de diferentes formas. Dios habla de una sola forma. Muy bien. Si entramos un poco más a nuestro salmo y vemos tal vez los contextos, podemos ver que el encabezado simplemente dice: para el director del coro, Salmo de David, cántico. A diferencia de otros salmos que ya hemos estudiado junto con otros hermanos aquí en los jueves, aquí no aparece una circunstancia específica dentro del epítome del salmo. Sin embargo, hay algunos comentaristas muy serios y dedicados a los cuales consulté, como el señor Juan Calvino, el señor Derek Kidner y el señor James Montgomery Boyce, quien dicen lo siguiente. Ellos consideran que este salmo muy probablemente fue utilizado durante alguna fiesta nacional de acción de gracias por la cosecha. Y es importante que veamos este aspecto aquí. Mis hermanos, Israel, la nación terrenal de Israel, dependía completamente de las lluvias para su sostenimiento. Estas lluvias eran enviadas por Dios. ¿Y por qué dependían tan enteramente de las lluvias? Recuerde que dentro de la geografía de Israel no existen grandes ríos, como por ejemplo en Egipto estaba el Nilo, o como el Éufrates en Mesopotamia, o el Tigris muy cerca a Siria. Así que si Dios decidía retener la lluvia, la desgracia llegaba totalmente al hombre. Las cosechas no se darían. Por eso las cosechas dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios, no eran solamente vistas como un fenómeno que se esperaba de alguna forma cada año, ¿cierto? Sino era una manifestación directa de la fidelidad del pacto de Dios con ellos. Que Dios diera la lluvia temprana a principios de marzo y la lluvia tardía por allá entre septiembre y octubre, con el fin de alimentar sus cosechas, no era simplemente un fenómeno natural que ellos se detenían a ver. Era la manifestación misma de Dios hablando pactualmente con ellos. Cada cosecha, mis hermanos, que ellos podían recoger, les recordaba las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios que estaban establecidas para ellos en Levítico 26, dichos de primera mano, y la recordación, ¿cierto?, que Moisés mismo hace en el Deuteronomio capítulo 28, de cómo estas bendiciones les llegarían a ellos. La obediencia dentro del pueblo traía la bendición, traía las lluvias, traía la cosecha a su tiempo, y la rebeldía traía la sequía, la mortandad dentro del pueblo. Por eso este salmo posee un fuerte trasfondo de pacto en lo que David está diciendo. Tal vez usted recuerde un profeta que es conocido como el profeta del fuego, que cerró el cielo por 3 años y medio. Estamos hablando de Elías. Elías toma esas palabras de Moisés, no solamente en Deuteronomio, sino también en Levítico, y se da cuenta que allí está especificado que en el momento en que el pueblo se vuelva a la idolatría, que se desentienda de Dios, entonces Dios cerraría el cielo. No habría lluvias. Elías para su tiempo ve cómo la casa de Acab y su esposa Jezabel han traído toda la idolatría de Baal, de Acera, dentro del pueblo de Israel, dentro del reino del norte, y él dice:
aquí va a venir el castigo de Dios, va a venir la reprimenda de parte de Dios. Y él dice, miren, la idolatría llegó, la sequía llegará. Fin, ¿sí? Eso es importante que lo entendamos dentro de nuestro salmo, porque va a haber algunas palabras de David, hablándolo ya del Salmo 65, que él va a agradecer por muchas cosas que a nosotros nos parecerían muy normales. Pero ya vamos a llegar allí. Muy bien, como en salmos anteriores, este Salmo 65 pertenece al libro 2 del Salterio, los salmos que van del 42 al 72, y esta sección del segundo libro enfatiza frecuentemente el reino de Dios en medio de la crisis de los reinos humanos y sobre todo el reino de David, del reino davídico. Existe, mis hermanos, además una relación muy estrecha con los salmos anteriores. Haciendo una especie de contexto bíblico del Salmo 63 y el Salmo 64, o si me lo permiten, contexto literario. Vemos, por ejemplo, en el Salmo 63 al creyente sediento, ¿sí? En el Salmo 64 presenta enemigos violentos con la victoria de Dios. Y nuestro Salmo de esta noche responde mostrando a Dios, satisfaciendo tanto las necesidades espirituales como las materiales dentro del pueblo. Este salmo, si me lo permiten ustedes, también puede mostrar cómo anticipa algunas verdades proféticas que se van a ver en el futuro. Esto lo vamos a ver ahorita dentro de nuestro bosquejo. Vamos a ver a Isaías anunciando cielo nuevo, tierra nueva, algo que nuestro salmo anticipa. Ezequiel va a hablar de un río de Dios que da vida, algo que nuestro salmo específicamente anticipa. Y Joel, el profeta Joel, va a describir montes que destilan vino. Es impresionante. Otro profeta, el profeta Amós, anunciará cosechas extraordinarias. Todos esos anticipos proféticos se encuentran aquí en este Salmo 65. Cabe recordar aquí, haciendo un paréntesis, que todos los profetas en la escritura solo tomaban de lo que venía en la antigüedad, ¿cierto?, para mostrar sus oráculos, los oráculos divinos. Ningún profeta se inventa nada nuevo. Simplemente las promesas de Dios en el pasado se repitieron y se repitieron y se repitieron hasta llegar a los cumplimientos de las profecías. Eso hablándolo en cuanto a la profecía bíblica. Muy bien. Si hablamos un poco del contexto cultural dentro de nuestro salmo, podemos darnos cuenta que el culto israelita estaba profundamente conectado con las cosechas. Había tres o al menos dos fiestas principales, ¿cierto? La fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Eso hablaba claramente de cosecha. Las primicias eran los primeros granos de las cosechas y Pentecostés era cuando se recogían las cosechas por completo. Tal vez pudiéramos hablar de la fiesta de los tabernáculos, por ahí en septiembre, octubre, que también simbolizaba parte de lo de las cosechas. Así que las fiestas religiosas, las fiestas espirituales están conectadas con las cosechas dentro del pueblo de Israel. Así que estas fiestas les recordaban a los israelitas continuamente que toda provisión que ellos tenían provenía del Señor. Cuando David, dentro de nuestro salmo de esta noche, escribe campos cubiertos de trigo, no está simplemente exaltando la fertilidad de la tierra. Él está exaltando la fidelidad de Dios y de cómo Él cumple cabalmente su pacto con su pueblo. Eso es muy importante que lo entendamos ahí. Muy bien, mis hermanos. Entonces entremos, después de esta breve introducción, entremos de lleno con nuestro salmo. Veamos un bosquejo sencillo de tres partes, conforme a las tres estrofas o a los tres movimientos que vimos de los que hablaba anteriormente. Muy bien, punto número 1. Dios merece la alabanza porque perdona al pecador. Versículos 1 y 4. Voy a leerlos nuevamente para ustedes. Dice la palabra de Dios. Silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión. Oh Dios, a ti se cumplirá el voto. Oh, tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero mis transgresiones tú las perdonas.
Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti, para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. La escena, o este primer movimiento, esta primera estrofa, ocurre en la cercanía del santuario y gira alrededor de alguien que ha pecado. Vemos la expiación allí, la oración, la lección divina y la comunión con Dios establecidas allí dentro de esa primera sección. Vemos también que el problema del hombre aparece claramente identificado. El problema que el salmista está anunciando no es económico ni político. Su problema es evidentemente espiritual. Las iniquidades han dominado al hombre, pero aparece Dios mismo para proveerle expiación. Vemos que David comienza dentro de su salmo donde toda verdadera alabanza debe comenzar, y es delante de Dios. El versículo 3 es muy claro: las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Esta declaración, mis hermanos, constituye uno de los textos sobre la gracia más hermosos en todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón. Observe cuidadosamente el contraste que hay allí. Las iniquidades prevalecen, el hombre pierde la comunión con Dios y el pecado lo ha dominado. David no está minimizando el problema de ninguna manera. David no presenta al ser humano como alguien básicamente bueno que simplemente tiene un tropiezo. David reconoce que el pecado posee una fuerza que el hombre no puede vencer por sí mismo. Aquí hay un asunto delicado. David entiende que el pecado no es algo periférico del hombre. David entiende que la iniquidad del hombre está dentro de sí. Sin embargo, inmediatamente después de ese crudo análisis sobre la condición humana, David introduce la esperanza. Él dice, las iniquidades están, pero Dios, tú las perdonas. No las perdonaste, no las perdonarás, las perdonas. Está, como dicen los catedráticos, en aoristo, ¿cierto? En ese continuo presente dentro de la escritura. El sujeto que es perdonado por Dios cambia completamente. Lo que el hombre no puede hacer, Dios sí puede hacerlo. La iniciativa es completamente divina, la iniciativa es enteramente del Señor. Y aquí encontramos parte de lo que el corazón del Evangelio nos anuncia cada vez que nos acercamos a la Escritura. Y es que la expiación de los pecados, nuestro perdón, no nace por nuestra iniciativa, no nace por nuestro esfuerzo. El perdón de los pecados siempre, mis hermanos, nace de la gracia de Dios y de su iniciativa para acercarse al pecador. Juan Calvino comenta que en este salmo David atribuye exclusivamente la remoción de la culpa, dejando claro que ninguna obra humana puede producir reconciliación con él. Y esta verdad prepara el camino para comprender completamente la obra de Cristo. Hasta aquí la cita de Juan Calvino. Si pudiéramos unir esta declaración de David con el Nuevo Testamento, con el Evangelio, podríamos darnos cuenta que el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de su carta a los romanos, de esa increíble carta a los romanos, de la constitución preciosa del Evangelio, en los versículos 23 al 25 declara que todos hemos pecado, ¿cierto? Que estamos separados, apartados de la gloria de Dios, pero que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención hecha por Cristo Jesús. Lo que David contempla mediante los sacrificios encuentra su pleno cumplimiento en la cruz de Cristo. Porque usted y yo lo entendemos, Cristo es el verdadero sacrificio expiatorio, Cristo es el verdadero Cordero de Dios. Cristo es el único que pudo darnos acceso al Padre. Y es algo que encontramos allí, ¿cierto? Porque el versículo 4, al menos en su primera parte,
cobra esa profundidad extraordinaria cuando entendemos eso. David dice, cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti. Sin ánimo de caer en eisegesis del texto, pudiera decir que el salmista se acerca un poco a las doctrinas de la gracia, ¿cierto? Vemos allí al menos elección y llamamiento particular. ¿Sí? Ha sido alguien elegido por Dios, ese es bienaventurado. Pero no solamente ha sido elegido para el perdón, sino que ha sido acercado a Dios, ha sido llamado para venir a Dios. La comunión con Dios no comienza porque el hombre se acerque. Eso usted y yo lo entendemos claramente. La comunión comienza cuando Dios se acerca al hombre. Esa restauración de la comunión, perdida en el paraíso, perdida por nuestro pecado, comienza cuando Dios decide acercarse al ser humano. Y aquí, mis hermanos, se vislumbra una de las doctrinas más hermosas que podemos encontrar en la Escritura y es la doctrina de la gracia. Porque la iniciativa salvadora le pertenece al Señor. El pecador perdonado, del que David está hablando, ya no permanece lejos de Dios. Ha sido escogido para venir a Dios. Puede disfrutar de la presencia de Dios. Y eso anticipa esa comunión perfecta que tendremos con Cristo en la nueva vida, en la regeneración. Y todo hecho mediante su sangre, mediante su perdón, mediante su reconciliación. Mis hermanos, si hay algo que yo quiero que aprendamos en esta noche, si algo quiero que quede grabado en nuestras mentes, es que Dios merece toda nuestra alabanza, porque perdona, gobierna y sostiene todas las cosas. Dios merece nuestra alabanza porque Él perdona, gobierna y sostiene a todas las cosas. Muy bien, vamos entonces con el punto 2. Decíamos que Dios merece toda la alabanza porque Él mismo se ha encargado de perdonar, escoger y acercar al hombre, ¿cierto? Dios merece toda la alabanza porque perdona al pecador. Punto número 2. Dios merece la alabanza porque gobierna soberanamente al mundo. Versículos 5 al 8. Lo leo para ustedes, mis hermanos. Dice el versículo 5, dice así la palabra del Señor. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. El que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia. El que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Dice el pastor Edgar, usted no se divierte leyendo la Biblia. Podría añadirle a eso, usted no se estremece leyendo la Biblia. Impresionante. El escenario ahora cambia, ¿cierto? David ya no está mirando solamente el templo donde Dios habita, allí, posiblemente en Jerusalén. Él levanta la vista hacia toda la tierra. Él habla de montañas, mares, naciones y pueblos. Eso está dentro de nuestra segunda parte. Toda la creación, todo lo que podemos ver revela el poder de Dios. El Dios que salva entonces también gobierna a su creación. Sí, es el mismo. No existen dos dioses. No existe un Dios para la religión y otro para la naturaleza. El Dios del pacto es el mismo Señor de toda la creación, el mismo Señor del universo. Por eso, después de presentar al Dios que perdona, David dirige nuestra mirada hacia el Dios que gobierna. Este cambio de escenario, mis hermanos, no es accidental. El salmista quiere que comprendamos que el Dios que justifica al pecador es exactamente el mismo que sostiene el universo. No existen compartimientos en el gobierno divino. Dios es uno. La gracia y la providencia son expresiones del mismo carácter santo, justo y misericordioso del Señor. Ojalá podamos entender eso.
Porque, mire, observe cómo David amplía generosamente el horizonte, ¿cierto? En los primeros versículos estábamos en el templo, con el pecador que ha sido perdonado, que ha sido escogido y que ha sido acercado a Dios. Ahora salimos del santuario, salimos del templo con David para contemplar montañas, mares, pueblos y naciones. Esta transición que David hace dentro de su salmo, dentro de su poema, dentro de su cántico, revela una verdad profundamente bíblica. Escuche esto, mi hermano. La salvación nunca reduce nuestra visión de Dios. La salvación no debe reducir nuestra visión de Dios mismo. Lo que la salvación debe traernos como parte del regalo de Dios es ampliar nuestra visión de Dios. Quien conoce al Dios que salva debe conocer también al Rey que gobierna todo el universo. A ese Rey que es soberano, a ese Rey que está en las Pléyades, como dice por Job, en la Osa Menor, como le dice el Señor a Job, pero aún también en las cositas más pequeñas de la naturaleza, en los insectos, en las cosas microscópicas que nosotros no podemos ver a simple vista. Dios es el Dios de toda la creación. Nuestra visión de la salvación no debe ser simplemente perdón, alegría y transformación. Debe ir mucho más allá. Obviamente esos elementos son importantes para nosotros como seres humanos, pero debemos ver que el Dios que nos ha salvado es el Dios que gobierna todo el universo. El versículo 5 del Salmo llama a Dios Dios de nuestra salvación. Y quiero que entendamos algo en esta noche, mis hermanos. En el pensamiento hebreo, la salvación no se limitaba solamente al perdón de los pecados. En el pensamiento hebreo, la salvación incluía rescate, protección, escuche esto, preservación y restauración. El Dios que salva es el mismo Dios que gobierna el universo y también gobierna la historia. Por eso David añade en el versículo 5 algo que es importante. Dios de nuestra salvación, Él es la confianza de todos los términos de la tierra. ¿Ven de lo que hablo? No simplemente David está diciendo Dios nos ha salvado, aleluya, no. Veamos más allá, Él es el Dios de todos los términos, de todas las naciones, de todo el universo. Y esta expresión, mis hermanos, debería inquietarnos a nosotros. Debería traer un profundo pensamiento misionero dentro de nosotros. Está bien que el pacto en su momento fue establecido con el Israel étnico, el Israel terrenal. Pero David está contemplando un día donde todas las naciones del mundo van a confiar en el Señor. Y nosotros deberíamos ser contagiados de ese pensamiento de David. Y no solamente tener el nicho de la salvación dentro de nuestras cuatro paredes de la iglesia, sino entender que el mensaje de salvación es para todos los términos de la tierra, mis hermanos. Aquí encontramos claramente una anticipación de esa promesa que se cumplirá por completo en Cristo en la restauración de todas las cosas. Pero esa promesa preciosa y bendita hecha a Abraham. Parte del cumplimiento obviamente fue la aparición de la encarnación de Cristo. Porque el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso se lo puede encontrar en Génesis 12:3. Y el comentarista James Montgomery Boyce, un hombre que ya partió con el Señor, pero cuyos comentarios son muy sanos y muy buenos, dice que el Salmo 65 rompe esos límites del nacionalismo israelita y dirige la mirada hacia el propósito universal de la redención. El Dios del pacto no fue únicamente el Dios del Israel étnico. Él siempre fue el Señor de todas las naciones. Siempre fue así. Y el mensaje de salvación que los israelitas en su momento recibieron era para que lo diseminaran por todo el mundo. Parte del enojo del Señor con ellos es que ellos tomaron el mensaje y lo encapsularon en su religión judía y se quedaron con él y no permitieron que nadie más
entendiera que la salvación era para todos los términos de la tierra. Eso claramente habla a nosotros como iglesia. ¿Estamos tomando el mensaje de salvación solo para nosotros? ¿Los beneficios de la salvación solo son para nosotros? ¿O queremos que las personas del mundo también se vean beneficiadas de eso? Solo piénselo, solo piénselo. El Salmo no lo dice, pero es algo que nos lleva a pensar este poema, este cántico. Muy bien. Notemos que los versículos siguientes, o sea, el versículo 6, presentan en adelante, presenta varias imágenes de la soberanía divina. Por ejemplo, el versículo 6 dice el salmista, el que afirma los montes con su poder. No pase por alto esto. Las montañas, más que cualquier otra cosa en la creación, representan estabilidad. ¿No es así? Creo que no hay mayor asombro que cuando una montaña se derrumba. Las montañas parecen que son inquebrantables, que son inmóviles. Sin embargo, David afirma que las montañas permanecen firmes porque Dios las sostiene así. Única y exclusivamente porque Dios las afirma con su poder. Impresionante. En una época como la de David, donde muchas culturas atribuían los fenómenos naturales a distintos dioses, el salmista se para valientemente y dice que solamente hay un Dios, que el monoteísmo es absoluto, que no existe un Dios para el mar, otro para la tierra, otro para el sol, otro para la luna, otro para las cosechas, otro para la lluvia, otro para la sequía. No, que todo está bajo el gobierno único del Dios de Israel. Impresionante. Miren, estas figuras de soberanía sobre la creación continúan en el versículo 7. Dice la escritura, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Aquí hay un paralelismo dentro de la poesía y es extraordinario. Habla de mares, olas y pueblos, pero en sí, en el original, encontramos que está hablando de una misma cosa. Los mares siempre representaron dentro de la escritura el caos, pero el caos de forma natural. Los pueblos representan ese mismo caos, pero el caos llevado más hacia la humanidad. Ambos, tanto el caos de la naturaleza como el caos humano, son gobernados y sometidos por la palabra de Dios. Es claramente la idea que David está mostrando. Dios calma el rugido de los mares. Él calma el estruendo de las olas. Ok, puede que Dios calme a la naturaleza. Tal vez alguien pudiera aceptar que Dios calme las cosas naturales. Pero ¿qué de las personas? Muy bien, Dios calma el tumulto de los pueblos. Sencillo. Esta imagen aparece repetidamente por toda la escritura. El mar siempre simbolizó esas fuerzas desordenadas que desafían el poder establecido por Dios. En una nota particular, si está tomando allí apuntes, Salmo 89:9, Isaías 17, versículos 12 y 13. Pero ningún caos, ni humano ni natural, supera la autoridad de Dios. Y aquí, por favor, usted entenderá que no puedo dejar pasar esta parte, este versículo 7, sin hacer una mención especial de lo ocurrido en el mar de Galilea aquella noche, entre el Señor y sus discípulos. Cuando el Señor calma la tempestad, y me gusta mucho cómo lo enfoca, sobre todo Marcos, eso lo puede encontrar en Marcos capítulo 4, versículos 35 en adelante. Él no solamente realiza un milagro impresionante, Él está haciendo aquello que según el libro de los Salmos únicamente podía hacer Jehová. Es impresionante. Jehová era el único que calmaba los mares. Miren, cuando los discípulos comprendieron la magnitud del acontecimiento, ellos en un principio estaban temerosos por las olas que se levantaron allí en el mar.
Pero después Marcos es muy especial al decirnos que ellos ya no temieron a la tempestad, sino que cuando vino la calma, temieron a Jesús. Y eso los llevó a preguntarse qué clase de hombre era él, que aun los vientos y el mar le obedecen. La respuesta ya estaba establecida siglos antes por David en el Salmo 65. Solo Dios domina el mar. Por eso ellos vieron en esa noche en particular a Cristo como más que un simple profeta, como más que un maestro de la ley. Ellos vieron a alguien que actuaba con la autoridad del Creador. Contemplaron al Señor que el Salmo 65 les anunciaba. Contemplaron a Jehová del Salmo 65, manifestado en carne. Eso es impresionante. Esta segunda sección, que concluye en el versículo 8, concluye afirmando que por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Desde el oriente hasta el occidente, desde que sale el sol hasta que se pone toda la creación, proclama la gloria de Dios. David anticipa así el alcance universal entonces del reino de Dios. Mis hermanos, permítanme hacer aquí una aplicación particular en esto, en esta segunda sección. La misión de la iglesia no consiste en extender una cultura en particular. Nosotros no somos la pandilla de Jesús. No estamos tratando de establecer un movimiento, una ideología o algo así dentro del mundo. No, de eso no se trata la iglesia. Nosotros anunciamos al Rey soberano, cuya autoridad alcanza a todos los seres humanos, alcanza a todas las naciones. ¿Por qué somos tan temerosos de los hombres? Porque no conocemos a Dios. ¿Por qué nos amedrentamos ante las demás personas? Porque no conocemos al Dios soberano del que nos habla David en este salmo. Esa sección nos recuerda, mis hermanos, que ningún gobierno humano dirige finalmente al mundo. Miren, no es ni Petro, ni el tigre, ni el león, ni el jaguar, ni ninguno. No, es Dios quien gobierna la creación, es Dios quien gobierna a los hombres. Es Dios quien dirige finalmente toda la historia de la humanidad. No son los imperios, no son los mercados, no es el señor Trump ni todos sus movimientos políticos y económicos que lo único que busca son llenar sus arcas. No son los gobernantes, ni siquiera las ideologías las que gobiernan el mundo. El Señor continúa sentado sobre su trono. Este mismo Dios del Salmo 65 aún gobierna el mundo, mis hermanos. Eso es una realidad. Esa verdad sostuvo a David en los momentos más difíciles de su vida. Esa realidad sostuvo a todos los hombres de la Escritura. Y esa verdad debe sostener a una iglesia que profesa el nombre de Cristo. Ya lo hizo en el pasado, sosteniendo esa iglesia perseguida. Hoy en día, más que nunca, los gobiernos quieren acabar la iglesia. Pero no van a poder porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor. No lo harán. Mis hermanos, Dios merece toda nuestra alabanza y así debe ser, porque Él perdona, protege, gobierna y sostiene todas las cosas. Por favor, entienda eso en esta noche. Muy bien, llegamos entonces a la parte número 3. Dios merece la alabanza porque gobierna soberanamente al mundo. Versículos 9 al 13. Dice así la palabra de Dios, versículo 9. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El reino de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Qué hermoso. Riegas sus surcos abundantemente, allanas sus camellones, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes y tus huellas destilan grasa. Destilan los pastos del desierto y los collados se adornan de alegría. Las praderas se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo. Sí, cantan.
En fin. Aparece entonces delante de nosotros una escena llena de movimiento. Vemos la lluvia, los ríos, las cosechas, los rebaños, los valles y los campos. Toda la naturaleza parece convertirse en un enorme coro de alabanza. La creación responde con gozo al cuidado providencial de Dios. Esta tercera sección constituye, a mi parecer, la parte más hermosa de este poema. Después de haber contemplado la gracia de Dios perdonando al pecador, después de contemplar la soberanía de Dios sobre la naturaleza y sobre las naciones, David dirige toda nuestra atención hacia su cuidado, hacia la providencia que parece natural, que parece diaria, que parece desapercibida, pero en la que Dios está involucrado. Miren, tú visitas la tierra y la riegas. Qué expresión tan conmovedora y tan hermosa. La lluvia dentro del Salmo no aparece como un fenómeno impersonal. David dice que Dios visita la tierra y ese verbo nos comunica una cercanía, un cuidado y una atención especial de Dios sobre su creación. La providencia nunca es mecánica, mis hermanos, no funciona de manera mecánica, no es simplemente una maquinaria que Dios opera, es profundamente personal. Por eso, entre otras cosas, Dios es un Dios personal. Es así de sencillo. Escuche esta expresión tan hermosa. Cada gota de lluvia revela el interés del Creador por su creación. Cada gota de lluvia revela el interés del Creador por su creación. Juan Calvino comenta que la fertilidad de la tierra no procede de procesos naturales ni depende de esos procesos. Esos procesos no son independientes de Dios mismo, sino todo proceso, toda fertilidad de la tierra, cada lluvia, cada cosecha, cada campo lleno, es parte del gobierno continuo de Dios sobre todas las cosas. Hasta aquí el comentario de Calvino. Para mí, no hay cosa más impresionante cuando viajo, cuando tengo la oportunidad de viajar, que ver la naturaleza. Es hermosa, ¿no? Bueno, tal vez porque vivimos en medio de tanto concreto y tanto cemento. Poder tener un espacio en la naturaleza es hermoso, pero quiero que ahora en adelante, cada vez que usted lo haga, contemple esto. Contemple el hecho de que los campos son fértiles porque Dios ha visitado la tierra. Cada vez que sienta la lluvia caer, dése cuenta que es parte de la providencia de Dios. Cada gota de lluvia revela el interés de Dios por su creación. No es algo impersonal, no es algo mecánico, no es simplemente un fenómeno natural. Es que Dios ha visitado la tierra y la riega con su lluvia. Es impresionante. David continúa describiendo la abundancia. Hay surcos allí, terrones, lluvias, grano, pastizales en medio del desierto. Es impresionante eso, ¿cierto? Colinas, rebaños, valles, en fin. Todas las figuras que David utiliza, que saca de la creación para alimentar su retórica, su poema. Toda esta escena que David transmite allí, dentro del Salmo, transmite plenitud. Está lloviendo. El Señor es impresionante. Sin embargo, debemos evitar una lectura superficial de esta plenitud que David quiere darnos a conocer. Mis hermanos, el propósito del Salmo 65 no consiste únicamente en enseñar que Dios da buenas cosechas o que llueve porque Dios así lo quiere. No, va mucho más allá. El propósito es mayor. David está describiendo al mundo tal y como Dios quiso que existiera. Un mundo donde su bendición rebosa, donde su bendición produce vida. David se adelanta, ¿cierto?, a esa época maravillosa que viviremos algún día con el Señor. Que es cierta, no es algún día como si no fuera a ocurrir, no, que es cierta, que llegará. Digo algún día porque no sé el día exactamente y nadie lo sabe. Pero nosotros
sabemos que en esa época toda la abundancia de Dios podrá verse de una manera significativa. Y es bastante crucial que lo entendamos de esta forma, porque marca un contraste con nuestra época actual. Nosotros sabemos que la creación actual gime a causa del pecado, ¿no es así? Pablo desarrolla esa idea en la carta a los Romanos, en los versículos 19 al 22 del capítulo 8. Dice allí el apóstol que toda la creación fue sujeta a corrupción como consecuencia del pecado humano. Por eso, mis hermanos, el cuadro que encontramos en el Salmo 65 no debe entenderse únicamente como una descripción agrícola de un hombre que está empecinado en mostrar que sus campos son fértiles y que la lluvia cae a tiempo. No, es una anticipación de una restauración definitiva de la creación. Isaías toma estas imágenes cuando anuncia nuevos cielos y nueva tierra. El profeta Joel habla de montes destilando vinos. El profeta Amós describe cosechas tan abundantes que incluso el segador alcanza al sembrador. Y finalmente, mis hermanos, la carta o el libro de Apocalipsis mostrará un río de agua de vida regando toda la nueva creación. Todo esto claramente converge en la persona de Cristo. Colosenses 1:20 afirma que Dios tuvo un deseo increíble, tomó la iniciativa y quiso reconciliar todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Quiero que observe el alcance extraordinario de la reconciliación. Va más allá de hombres y mujeres pecadores. Es todas las cosas. La obra de Cristo, mis hermanos, posee dimensiones cósmicas. La cruz no solo garantiza nuestro perdón, nuestra vida eterna, también garantiza la restauración final de toda la creación. Por eso nuestro salmo de hoy termina diciendo que los campos gritan de júbilo, cantan, alaban a Dios. La creación aparece personificada adorando a su creador y lo que comenzó como un pecador yendo al templo, siendo perdonado y acercado a Dios, termina con un universo alabando a Dios. Ese es precisamente el movimiento que nosotros tenemos en el Evangelio. Nuestra restauración no es simplemente espiritual. Nuestra restauración, mis hermanos, debe verse en forma material. Nuestras relaciones deben ser restauradas. Nuestra forma de vivir debe ser restaurada. Nuestro mismo cuerpo en algún momento será restaurado. Y todo eso manifiesta el hecho de que la creación un día recibirá la restauración plena y definitiva de parte del Padre. Todo gracias a la obra de Cristo, según Colosenses capítulo 1, verso 20. Increíble. Por eso, mis hermanos, insisto en esta idea. Dios merece toda nuestra alabanza porque perdona, gobierna y sostiene todas las cosas. Para ir terminando, mis hermanos, el tiempo se acaba. Quiero dejar algunas aplicaciones. En primer lugar, este salmo nos recuerda que la alabanza debe comenzar contemplando la gracia de Dios antes que sus bendiciones. Muchas veces damos gracias únicamente cuando las circunstancias son favorables. Me gustaba mucho hace unos martes de oración en nuestra iglesia. Alguien en la acción de gracias daba gracias por las pruebas y así debe ser. David nos enseña que la mayor razón para alabar a Dios siempre será Él mismo. Él mismo es la principal razón para alabarlo. En segundo lugar, mis hermanos, debemos descansar en la soberanía absoluta de Dios. Vivimos rodeados de incertidumbre política, económica, social, todo el tiempo. Sin embargo, el Señor continúa sentado en su trono. Él continúa sentado en su trono, gobernando soberanamente todas las naciones. Él continúa afirmando los montes, calmando las tempestades, porque nada ocurre fuera de su gobierno soberano.
Y en tercer lugar, mis hermanos, este salmo nos invita a recuperar una visión bíblica sobre la creación. El creyente debe aprender a disfrutar del mundo sin hacer idolatría de él. Cada alimento, cada tarde de sol, cada tarde de lluvia, mis hermanos, cada cosecha, cada amanecer, cada atardecer, todo debemos aprender a disfrutarlo, porque fue hecho para nosotros. La creación es de Dios donde nos pusieron a gobernar. Fue hecho para que nosotros disfrutáramos de todas estas cosas. Todo eso constituye un regalo de ese Dios lleno de gracia y que es tan providente con su creación, de la cual nosotros hacemos parte. Finalmente, mis hermanos, ese salmo debe enseñarnos a vivir con una esperanza escatológica. Es cierto que todavía vivimos en un mundo afectado por el pecado, y es cierto que esperamos ansiosamente la restauración de todas las cosas en Cristo. Debemos aprender entonces a descansar no en la esperanza terrenal, no en el ahora ni en el hoy, sino en que un día Cristo regresará. Y todas esas cosas que hoy vemos defectuosas en Él serán perfectas. Si usted tiene acceso a este material, a este estudio, y aún no conoce a Cristo, si no cree que el Evangelio sea la verdad, quiero decirle que es posible que usted se admire con la naturaleza, es posible que usted disfrute de las montañas y es posible que usted agradezca al sol y a la lluvia igualmente y que se emocione, como me pasa a mí, contemplando los paisajes. Pero quiero que mire que todas esas cosas dentro de este salmo apuntan a un Dios que es soberano. El problema más profundo de su vida no está en que no disfrute de las cosas que fueron creadas para usted. El problema más profundo de su vida es que el pecado todavía lo mantiene separado del Dios que creó todas esas cosas tan hermosas. Pero hay una buena noticia, porque David inicia este salmo hablando de la restauración, del perdón. Mire, ¿por qué no se arrepiente y viene a Cristo? ¿Por qué no deja de lado su orgullo? Usted mismo no puede manejar su vida, no lo hará jamás. ¿Por qué no toma un momento en su caminar y reflexiona sobre su propia vida y se da cuenta que aunque puede disfrutar de muchas cosas maravillosas que fueron hechas para usted, aún no ha podido disfrutar de lo más maravilloso que es el creador de todas esas cosas hermosas? Cristo resucitó como sello de que la muerte no podía sostenerlo para siempre. Y en su resurrección hay vida. Y Él quiere compartir esa vida con usted. Acérquese a Cristo, arrepiéntase de su mal y venga a Él. No desprecie la gracia de Dios, que hoy está a una oración de distancia. La creación anuncia diariamente la bondad y la gracia de Dios. Y el Evangelio le anuncia definitivamente que el amor de Cristo aún sigue manifestándose. Usted puede tener acceso a él. Muy bien, para concluir, este Salmo 65 nos lleva a contemplar una de las panorámicas más completas de toda la teología bíblica. Sí, tenía que meterla, mis hermanos. Comienza con el corazón del pecador, continúa sobre montes, mares, naciones y termina recorriendo campos fértiles. Es una creación dominada por la alabanza y rebosante de alegría. Nada de esto queda fuera del gobierno de Dios, ni el corazón del pecador, ni la creación entera. Nada queda fuera del alcance de su gracia. David comprendió que el verdadero problema del ser humano no era la escasez de lluvia, sino la abundancia del pecado. Por eso inicia su cántico hablando del perdón y no de las cosechas, y esa misma lógica permanece vigente. La mayor necesidad del hombre moderno no es una mejor economía, un mejor sistema de salud o una vida más cómoda. Necesita con urgencia reconciliarse con Dios y solo después de esa reconciliación puede comprender correctamente el resto de las bendiciones que hay para él en la creación. Es en Jesucristo donde
contemplamos el cumplimiento perfecto del Salmo 65. Él es la expiación definitiva y completa por el pecado. Él es el Rey que calma las tempestades. Es el Señor que sostiene al universo con la palabra de su poder. Y Él es el pastor que conduce a su pueblo, porque un día volverá como Rey y restaurará todas las cosas. Así que en ese día, este cántico alcanzará toda su plenitud. Ya no serán únicamente los campos los que canten alabanzas. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese día, la creación dejará de gemir y comenzará a cantar un cántico que jamás se acabará. Muy bien, tal vez haya muchas otras cosas que decir del Salmo 65, pero esto es lo que tenía para ustedes en esta noche. Oremos. Mi Señor, gracias por tu perdón expresado en el Salmo en esta noche. Gracias porque eres tú quien escoge al pecador y lo acerca a ti. Y lo haces con el fin bendito y precioso que podamos contemplar todas las cosas que has hecho, todas las magníficas obras de tus manos, que podamos contemplar y disfrutar, Señor, de estas bendiciones. Te pido, por favor, que a mí y a mis hermanos nos ayudes a contemplar día a día de tus bendiciones. Que la opresión, Señor, de las cosas que tenemos que hacer no nuble nuestra visión de que la salvación va mucho más allá de las cosas que hemos recibido por tu gracia y que podemos disfrutar de ti mismo y alabarte por eso para siempre. Gracias por tu palabra, nuevamente te doy en esta noche, Señor, y te pido que tus hijos y yo seamos transformados por ella. Gracias por tu amor incondicional. En tu nombre oramos, mi Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por su atención en esta noche. Esperamos encontrarnos nuevamente más adelante con un nuevo estudio de los Salmos. Hasta entonces, que mi Señor les bendiga y les guarde. Recuerden nuestros anuncios especiales. El domingo estamos desde las 7:30 orando, media hora que utilizamos para las oraciones congregacionales. 8 de la mañana, escuela dominical importante. No se pierda estos estudios sobre la eclesiología. Están bastante nutritivos para la salud espiritual de la iglesia. 9 de la mañana, culto congregacional. Mis hermanos, no siendo más en esta noche, el Señor les bendiga y les guarde. Hasta luego.